El hogar de María y Alejandro era un ejemplo de bienestar exterior. Un amplio apartamento en una nueva zona de la ciudad, un interior cuidadosamente decorado, donde cada detalle gritaba buen gusto y profesionalismo de la dueña de casa. Paredes blancas con cuadros minimalistas, muebles de estilo escandinavo, una suave iluminación. Todo creaba una sensación de confort que, sin embargo, no podía ocultar las grietas invisibles a la vista. María se sentaba en el ancho alféizar de la ventana del salón, con una taza de té de menta, observando distraídamente cómo la nieve caía perezosamente fuera. Su teléfono vibraba suavemente con notificaciones, mensajes de clientes, ideas para un nuevo proyecto, consejos de Irina, su mejor amiga. Pero ninguna de esas notificaciones despertaba su verdadero interés. María se sentía atrapada, en la rutina, en el matrimonio, en su propia vida. En el fondo de su corazón, sentía que ya no vivía, sino que simplemente existía. «Mamá, ¿sabes qué pasa si se mezcla el rojo y el azul?» La voz de Ana la sacó de sus pensamientos. Su hija estaba de pie con un pincel en la mano, manchada de pintura hasta los codos. Sus ojos brillaban con curiosidad. «Violeta», respondió María con una sonrisa. «¿Vuelves a dibujar a tus caballos mágicos?» Ana asintió, corriendo felizmente de vuelta a su habitación. «Te lo enseñaré cuando termine». «Maximiliano, deja de jugar con la tableta», se oyó la voz desde otra habitación. Alejandro finalmente había regresado a casa después de una larga jornada laboral. Llevaba en sus manos una carpeta con documentos y parecía un hombre que hacía mucho tiempo había olvidado cómo era un descanso completo. «No estoy jugando, papá», se excusó Maximiliano, un chico travieso de 8 años. «Estoy haciendo una maqueta de un cohete». María observaba la escena con una leve tristeza. La idílica familiar que alguna vez construyeron juntos ahora parecía una obra de teatro bien ensayada. Todo estaba en su lugar. Los niños estaban ocupados, Alejandro estaba de nuevo sumergido en el trabajo, y ella era solo un decorado. «¿Cómo te fue el día?» Alejandro miró brevemente a su esposa, ocupado buscando algo en su teléfono. Su voz era monótona, como si fuera un ritual que realizaba por costumbre. «Normal», respondió María. No quería hablar de lo que sentía, y sabía que él no preguntaría. En 10 años de matrimonio habían aprendido a evitar los conflictos, pero con ello habían perdido la sinceridad. «¿Y a ti?» «Firmé un contrato con un cliente importante», dijo Alejandro con orgullo, sin apartar la vista de la pantalla. «Puede ser mi gran oportunidad». «Felicidades», dijo María automáticamente, aunque su voz carecía de entusiasmo. Le gustaría compartir su alegría, pero no podía deshacerse de la sensación de que sus mundos ya no se cruzaban. Más tarde esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, María, después de limpiar la cocina, regresó al salón. Alejandro estaba sentado frente a su ordenador portátil, tecleando algo con concentración. Su espalda parecía tensa, e incluso la suave luz de la lámpara no podía suavizar sus facciones. «Me voy a dormir», dijo ella en voz baja. «Está bien», respondió él brevemente, sin apartar la vista de la pantalla. En su habitación, María miró el techo durante mucho tiempo. Alguna vez se quedaban dormidos juntos, hablando de sus planes para el futuro, soñando con viajes y nuevos proyectos. Ahora, sus noches estaban separadas por una pared de silencio y cansancio. Cerró los ojos, intentando conciliar el sueño, pero en su cabeza resonaban las palabras de Irina, dichas hacía unos días. «Te mereces algo mejor. ¿No quieres que tu corazón vuelva a latir más rápido?» Entonces ella las había ignorado, se había reído de su amiga. Pero ahora esas palabras sonaban como un desafío. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que deseaba algo, que, aún no estaba claro, pero dentro de ella había nacido un peligroso deseo de cambio. La mañana siguiente María se despertó con su habitual prisa. Ana llegaba tarde a su clase de arte, Maximiliano no encontraba su chaqueta, y Alejandro tomaba café en silencio, hojeando las noticias en su teléfono. La rutina familiar la absorbía como un torbellino,
Pero en su interior, en lo profundo, algo nuevo e inusual comenzaba a arder. Después de que los niños se fueron, y Alejandro, tras darle un rápido beso en la mejilla, se marchó al trabajo, María se quedó sola. La invadió una extraña sensación, una mezcla de vacío y libertad. Intentó concentrarse en su proyecto. Un nuevo restaurante en el centro de la ciudad, clientes con grandes exigencias y aún mayores ambiciones. Pero el diseño, con el que normalmente vivía, le parecía descolorido. Irina insistió en una reunión. «Marisita, necesitas distraerte. Tú misma sabes lo bien que te sienta», dijo su amiga por teléfono, sin aceptar un no como respuesta. «Hay una exposición de arte moderno. Creo que te gustará». María no se opuso. Su alma realmente anhelaba algo nuevo, fresco, incluso si se trataba de otro arte experimental que antes no entendía. El salón estaba lleno de gente, colores, formas, música. Todo se mezclaba en una masa palpitante. Las pinturas colgaban del techo, las esculturas parecían objetos extraterrestres, y la gente parecía fusionarse con la exposición, convirtiéndose en parte de ella. «Vamos, intenta sentirlo», dijo Irina, sosteniendo una copa de vino y señalando una de las pinturas. «La inspiración, Marisita, no te escondas de ella». María estaba de pie ante un lienzo que parecía un conjunto caótico de líneas y manchas, pero detrás de ese caos sintió algo familiar, un ritmo irregular, una búsqueda interminable de una forma que no se conseguía. La pintura le hablaba. Su corazón se detuvo y luego latió más rápido. «¿Te gusta?». Se oyó una voz a sus espaldas. María se giró y vio a un hombre de unos 40 años. Vestía de forma informal, con una camisa negra de cuello alto y vaqueros, una ligera barba y ojos pensativos. Llevaba un cuaderno en las manos y un lápiz detrás de la oreja. «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero de alguna manera no puedo apartar la vista». El hombre sonrió. «Es un amigo mío quien lo pintó». «Es gracioso, ¿verdad? Dice que él mismo no sabe qué quiso decir con eso». «Soy Sergio», extendió la mano. «María», respondió ella, un poco avergonzada. Irina, que había estado observando su conversación, se retiró con una sonrisa pícara, dejando a su amiga a solas con el desconocido. Sergio resultó ser un conversador increíble. Hablaron de todo, de cómo el arte puede ser libertad, cómo rompe las barreras, cómo crea nuevos significados. Él contó su historia, un músico que elige proyectos por inspiración, no por dinero. Su vida parecía ser todo lo contrario a la de María. «Tiene usted suerte», dijo ella de repente. «Usted vive como quiere». «No es exactamente así», respondió él, mirándola directamente a los ojos. «La libertad es un trabajo duro, pero no puedo hacerlo de otra manera. ¿Y usted? ¿Es feliz?». María se quedó pensativa. La respuesta no era obvia, pero Sergio parecía haber tocado la cuerda que había comenzado a vibrar dentro de ella. Era un hombre que vivía el aquí y el ahora, y su mirada parecía atraerla a ese mismo momento. Cuando terminó la exposición, Sergio se ofreció a acompañarla al metro. Caminaron por las frías calles, hablando y riendo. Su ligereza y naturalidad eran contagiosas. Al despedirse dijo: «Es usted una mujer asombrosa, María. Creo que debería permitirse un poco de libertad. A veces, eso lo cambia todo». Sus palabras sonaban como una promesa. De camino a casa, María sentía una extraña emoción. Su mundo parecía tambalearse y a través de una pequeña grieta, un rayo de luz penetró en su interior. Sabía que había conocido a alguien que podía cambiar su visión de la vida. María regresó a casa con la sensación de que una melodía olvidada hacía tiempo había despertado en su interior. Sus pensamientos giraban en torno a Sergio, su sonrisa, sus palabras, su mirada, llena de una comprensión inexplicable. En comparación con los recuerdos de la exposición, los detalles habituales de su vida parecían opacos y comunes. Pero eso no la asustaba, sino que la emocionaba. Se sentía viva. En el apartamento había silencio. Los niños estaban en sus habitaciones.
Alejandro trabajaba con su ordenador portátil en el salón, inmerso en sus asuntos como de costumbre. Cuando entró, ni siquiera levantó la cabeza. «Llegaste tarde», comentó sin apartar la vista de la pantalla. «Sí, la exposición se prolongó», respondió ella, como si se excusara, aunque en realidad no se sentía culpable. Él asintió, y la conversación terminó ahí. Ella fue al baño, donde se miró en el espejo durante mucho tiempo. Algo en ella había cambiado, pero aún no podía entender qué. A la mañana siguiente, María se puso a trabajar con un entusiasmo inesperado. Sus proyectos cobraron vida. Modificó bocetos antiguos, añadiendo toques brillantes que, según ella, ahora reflejaban su estado interior. Incluso los niños notaron que su madre sonreía más a menudo. «Mamá, eres tan bonita cuando te ríes», dijo Ana mientras la miraba durante el desayuno. María se rió en respuesta y acarició el pelo de su hija. Irina tampoco pudo dejar de notar los cambios. «Brillas», dijo cuando se encontró con María en un café unos días después. «¿Qué ha pasado? ¿Has encontrado la fuente de inspiración?» María se sonrojó y negó con la cabeza. «Simplemente he decidido dedicarme más tiempo a mí misma. Creo que eso es lo que me faltaba». Irina entrecerró los ojos, como si la viera a través y a través. «Ya. Tú sabes que puedes contarme todo, ¿verdad?» María solo sonrió, dejando su pregunta sin respuesta. Pero su amiga no se rindió. Conocía demasiado bien a María como para creer en explicaciones tan sencillas. Mientras tanto, Alejandro comenzó a notar que algo estaba pasando. Su esposa había cambiado. Ya no parecía tan inmersa en las tareas domésticas, sus pensamientos estaban en otra parte. A veces la veía parada junto a la ventana con la mirada ausente, como si sus pensamientos la hubieran llevado a otro mundo. Empezaba a salir más de casa, alegando trabajo o reuniones con clientes. Pero cuando él le preguntaba en qué pensaba, ella lo rechazaba, como si esa pregunta fuera innecesaria. Una noche, cuando María regresó a casa más tarde de lo habitual, Alejandro intentó hablar. «Últimamente estás diferente», comenzó, intentando mantener la calma. «¿Todo está bien?» «Sí, por supuesto», respondió ella con una sonrisa que le pareció un poco extraña. «Simplemente tengo mucho trabajo». Él asintió, pero la sensación de inquietud no lo abandonaba. Le parecía que entre ellos estaba creciendo un muro invisible. Recordó cómo antes podían hablar de todo, pero ahora las conversaciones eran cortas y formales. Se culpaba a sí mismo, a su trabajo, pero no sabía cómo solucionarlo. Mientras tanto, Irina decidió tomar cartas en el asunto. Invitó a María a cenar con el pretexto de que quería hablar de sus problemas familiares, pero en realidad tenía otro plan. «¿Quién es él?», preguntó sin rodeos, en cuanto María dejó su taza sobre la mesa. María se quedó helada. «¿De qué estás hablando?» «¿Tú sabes de qué? Brillas como una colegiala enamorada por primera vez. No es solo el trabajo. Has conocido a alguien, ¿verdad?» María guardó silencio durante mucho tiempo, y luego suspiró con dificultad. «Es tonto», dijo finalmente. «Solo hablamos. Una noche, nada más». Irina se inclinó con curiosidad hacia adelante. «Pero quieres que sea más, ¿verdad?» María no respondió, pero su silencio fue bastante elocuente. «Mira», continuó Irina, «no voy a juzgarte, pero debes ser honesta contigo misma. ¿Qué quieres? Esta monotonía en el matrimonio puede pasar o puede empeorar. ¿Estás dispuesta a arriesgarte por...? ¿Cómo se llama?» «Sergio», dijo María en voz baja. «Sergio», repitió Irina pensativa. «Bueno, María, estás a punto de empezar algo grande. Solo ten cuidado. A veces los cambios tienen un precio mayor del que esperamos». María asintió en silencio. Sabía que Irina tenía razón, pero dentro de ella había demasiadas emociones como para simplemente detenerse. María trataba de no pensar en Sergio, pero él, como una sombra, la seguía. Sus palabras y su sonrisa flotaban en su mente, incluso cuando hacía sus tareas habituales. Preparaba el desayuno para los niños, discutía proyectos con los clientes o iba de compras. Se encerraba cada vez más en sí misma,
y Alejandro lo notaba. Él no sabía qué estaba pasando, pero lo sentía. Algo había cambiado. Una noche, cuando Alejandro se retrasó en el trabajo, María decidió salir a pasear. Caminaba sin rumbo fijo, disfrutando del fresco aire otoñal, hasta que sus pies la llevaron a un pequeño y acogedor bar donde tocaba música en vivo. Su corazón se encogió cuando vio a Sergio al piano. Tocaba con tal pasión que la sala parecía respirar al ritmo de su música. María se sentó en una mesa de la esquina, intentando pasar desapercibida. Pero después del final del set, Sergio la vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa y se acercó. «Qué grata sorpresa», dijo, sentándose frente a ella. María sintió cómo su corazón empezaba a latir más rápido. «Simplemente decidí distraerme un poco», respondió, intentando no mostrar su nerviosismo. Hablaron durante varias horas. Sergio contó sus actuaciones, compartió historias de su vida. María sintió que hacía mucho tiempo que no sentía tanta ligereza. Reía, se relajaba, olvidándose de todo. Cuando el bar cerró, él se ofreció a acompañarla. «No es necesario», dijo ella, pero él insistió. Su despedida en la puerta de su casa se prolongó. Las palabras se hicieron cada vez más silenciosas y las miradas cada vez más largas. Cuando Sergio rozó ligeramente su mano, María no se apartó. Fue un momento que pareció durar una eternidad. Pero de repente, algo los interrumpió. La luz brillante de unos faros. Un coche que pasaba por allí redujo la velocidad, y María se echó instintivamente hacia atrás. Ella no le dio importancia, pero alguien en el automóvil no quedó indiferente. Al volante estaba Nicolás, un colega de Alejandro. Reconoció a María y la miró fijamente, viendo cómo se despedía de un desconocido. Nicolás no quería entrometerse, pero la escena le pareció extraña y la recordó. Al día siguiente, durante la comida en la oficina, Nicolás se sentó junto a Alejandro. «Sabes, ayer vi a tu esposa», comenzó intentando que su voz sonara casual. «Estaba con un hombre. Me pareció en vuestro barrio». Alejandro lo miró con ligera sorpresa. «Probablemente algún cliente», respondió después de una pausa. Pero dentro de él algo se encogió. Ese pequeño comentario se le quedó grabado en la cabeza y no lo dejaba. Por la noche, llegó a casa antes de lo habitual. María, ocupada en la preparación de la cena, se sorprendió de su llegada. «¿Querías algo?», preguntó intentando parecer tranquila. «No, simplemente decidí pasar la noche en casa», respondió él, pero su mirada se volvió más atenta. Observaba cada uno de sus movimientos, la expresión de su rostro, intentando comprender si había algo inusual en su comportamiento. Ella sonreía, hablaba como siempre, pero Alejandro sentía que sus pensamientos estaban lejos de allí. Esa noche fue un punto de inflexión para él. Acostado en la cama junto a María, por primera vez en mucho tiempo no pudo dormir. Le parecía que algo había cambiado entre ellos, pero no sabía cómo llamarlo. Durante varios días más intentó sofocar sus dudas, pero solo se intensificaron. Finalmente, Alejandro decidió comprobar sus sospechas. Recordó que cerca de su casa había cámaras de vigilancia. Solo necesitaba un momento para comprobar que su inquietud no era infundada. Alejandro dudó mucho antes de utilizar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. La idea le asustaba. Si se equivocaba, destruiría su confianza en su esposa, y si no, no sabía cómo enfrentarse a la verdad. Sin embargo, las dudas y las sospechas no lo abandonaban. Una noche, cuando María se fue a la tienda, decidió actuar. Sentándose frente al ordenador, Alejandro se conectó al archivo de la cámara situada cerca de su casa. Su corazón latía con fuerza mientras reproducía las grabaciones. Durante varias horas solo vio transeúntes, vecinos, niños jugando en la calle, pero entonces su atención se centró en una silueta familiar. En la pantalla apareció María. Estaba parada en la entrada del edificio con un hombre que Alejandro no reconoció. Hablaban, luego el hombre se inclinó más cerca
y aunque el ángulo de la cámara no permitía ver los detalles, los gestos eran inequívocos. Alejandro sintió cómo todo se le encogió por dentro. Su esposa permitía que otro hombre estuviera en el lugar que era solo para él. Se recostó en la silla, cerrando los ojos. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Quizás solo era un amigo o un cliente, pero su intuición le gritaba lo contrario. Necesitaba más pruebas. Alejandro empezó a revisar otras grabaciones. Esta vez buscó momentos en los que María salía sola. En una de las grabaciones vio cómo se subía al coche del hombre del vídeo anterior. El coche se alejaba hacia el centro de la ciudad. Ahora ya no le quedaban dudas. Cuando María regresó a casa, Alejandro ya era otra persona. Estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de café, sin tocarla. Su mirada era fría y concentrada. ¿Llevas mucho tiempo aquí?, preguntó ella, quitándose el abrigo. «¿Algún tiempo?», respondió, intentando ocultar la tensión en su voz. María no sospechó nada. Empezó a guardar las compras, contando algo sobre una reunión con un cliente, pero Alejandro apenas la escuchaba. En su cabeza ya había elaborado un plan. Al día siguiente decidió hablar con Nicolás. Como resultó, sabía más de lo que había contado la primera vez. «No solo los vi esa noche», confesó Nicolás, mirando la taza de café que tenía delante. «Varias veces la vi con ese hombre en el bar cuando pasaba por allí. Perdón, Sasha, pensé que no era asunto mío». Alejandro sintió cómo su rabia se transformaba en una calma gélida. Ya no podía cerrar los ojos ante lo que estaba pasando. Por la noche tuvo una seria conversación con María. Inesperadamente para ella, empezó a hablar de la confianza, de su familia, de la sinceridad. Ella intentó tranquilizarlo, diciendo que todo estaba bien, pero él de repente preguntó: «¿Quién es ese hombre con el que te encuentras?». Su rostro palideció. Fue un momento que destruyó toda la frágil capa de su vida familiar. María se quedó helada y luego intentó decir algo, pero las palabras no salían. «Tengo las grabaciones de la cámara», continuó Alejandro sin levantar la voz. «Vi cómo te despedías de él en la puerta de nuestra casa. Vi cómo te subías a su coche. Explícame qué está pasando». María bajó la cabeza, incapaz de soportar su mirada. Las lágrimas se le acumulaban traicioneras en los ojos. Comprendía que en ese momento se decidía su futuro, pero no sabía cómo excusarse. «No es lo que piensas», susurró finalmente. «Simplemente hablamos. Nada más». «¿Hablamos?». Su voz se hizo aguda. «¿Así hablan los amigos? Tú llevabas una doble vida, María. ¿Cuánto tiempo lleva esto?». Su silencio fue la respuesta para él. Alejandro se levantó de la mesa y salió lentamente de la habitación, dejándola sola. Les esperaba una conversación que pondría un punto o una suspensión en sus relaciones, pero para Alejandro, esa noche fue el principio del fin de su matrimonio. La noche que siguió a las revelaciones de Alejandro fue angustiosa y tensa. María apenas cerró los ojos, pensando en cómo salir de esa situación. Su corazón se desgarraba entre el miedo a perder a su familia y la sensación de que su alma se había separado hacía tiempo de su vida habitual. A la mañana siguiente, Alejandro anunció que irían a una fiesta organizada por un colega suyo en una casa de campo. Su tono era seco, casi frío, y María no pudo entender si quería recuperar la apariencia de normalidad o si era parte de algún plan. Ella aceptó, sintiendo que podría ser su oportunidad para suavizar la tensión. El día transcurrió en preparativos. María eligió cuidadosamente su vestido, se maquilló, intentando lucir perfecta. Quería convencerse a sí misma de que todavía podía ser la mujer que Alejandro amaba. Sin embargo, en su mirada no había la ternura de antes, y eso la atormentaba. La casa donde se celebraba la fiesta era lujosa. Muchos invitados ya se habían reunido, llenando las habitaciones de risas y conversaciones. Alejandro, como siempre, se situó inmediatamente en el centro de atención, manteniendo hábilmente conversaciones con colegas y superiores. María lo seguía como una sombra, sintiéndose extraña entre esa gente. Pero pronto la atmósfera cambió. Alejandro levantó de repente una copa de champán y habló en voz alta,
atrayendo la atención de todos. Amigos, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Pero hoy tengo otro motivo para hablar, algo más personal. Los invitados se quedaron en silencio, esperando la continuación. María sintió cómo su corazón se helaba. No sabía lo que iba a decir, pero en su voz se sentía una determinación gélida. Todos sabemos lo importante que es la confianza en la vida, especialmente en la familia, pero a veces, hizo una pausa mirando a los presentes, descubrimos que es frágil. Bueno, hoy quiero contarles cómo la fragilidad de la confianza puede destruirlo todo. María notó cómo varios invitados intercambiaban miradas, sintiendo la creciente tensión. Intentó dar un paso al frente para detener a Alejandro, pero él le hizo un gesto para que se quedara quieta. «Quiero mostrarles algo», continuó, sacando una tableta de su maletín. «Hace poco descubrí que mi vida no es tan perfecta como creía». En la pantalla apareció un archivo de vídeo. Alejandro conectó la tableta a un gran televisor en el salón. Cuando la grabación comenzó a reproducirse, los invitados vieron una imagen nítida de María y Sergio de pie cerca del edificio. Su conversación, sus gestos, todo se veía con claridad. Luego, la cámara captó cómo se abrazaban y María se subía a su coche. La habitación se llenó de un silencio que parecía ensordecedor. Los invitados no apartaban la vista de la pantalla hasta que terminó el vídeo. María permaneció inmóvil, sintiendo cómo el suelo se le escapaba de los pies. Su rostro ardía de vergüenza y las lágrimas se acercaban traicioneras a sus ojos. Sergio, que también estaba entre los invitados, se levantó bruscamente de su asiento. Esto es personal», murmuró, dirigiéndose a Alejandro. «No tenías derecho». «¿Personal?». Alejandro sonrió amargamente. «¿Te refieres a mi esposa? ¿O a mi familia que intentaste destruir? Créeme, sí tengo derecho». Los invitados comenzaron a susurrar. Algunos miraban a María con lástima, otros con reproche. La atmósfera se calentaba cada segundo. María, finalmente, no pudo más. «Alejandro, para», exclamó, luchando por contener las lágrimas. «Esto no va a llevar a nada». Pero Alejandro solo negó con la cabeza. «¿A nada? Tal vez. Pero al menos ahora todos conocen la verdad. Ya no voy a callar más». La miró con un desprecio gélido, y luego se dirigió a los invitados. «Gracias por escuchar. Consideren esto mi discurso de despedida. Aquí termino». Con estas palabras, salió de la habitación, dejando a María de pie en el centro, rodeada de miradas. Sergio se acercó a ella, pero ella se apartó, sin saber qué hacer. Esa noche marcó un punto de no retorno. Alejandro había mostrado su dolor al mundo entero, y ahora María tenía que decidir cómo vivir en las ruinas de su relación. María tardó mucho en recuperarse de la humillación de la fiesta. Revivió esa noche una y otra vez, como una película atascada. Alejandro se había ido, dejándola sola con una multitud de miradas curiosas y de reproche. Sergio, intentando consolarla, parecía avergonzado y deprimido. Parecía que él mismo no entendía cómo había quedado involucrado en ese drama. Los días siguientes en su casa fueron extraños. Alejandro apenas hablaba con María. Regresaba tarde, la evitaba a ella y a los niños, sumergiéndose en el trabajo. María intentaba hablar con él, pero cada vez tropezaba con un silencio frío o respuestas breves. La atmósfera en la casa se volvía insoportable, e incluso los niños empezaron a sentir la tensión. Una noche, cuando los niños ya estaban dormidos, María decidió romper el silencio. Esperó a Alejandro en el salón. Cuando él entró, cansado e irritado, ella se levantó y dijo: «Tenemos que hablar». Alejandro se detuvo y sin levantar la vista respondió: «Creo que ya hemos dicho todo lo necesario». «No, no todo. Me has expuesto delante de toda esa gente». «¿Por qué? ¿Querías destruirme?». Su voz temblaba, pero intentaba mantenerse firme. Alejandro finalmente la miró. En sus ojos no había ira, solo cansancio. «Quería que sintieras lo que yo sentía, que vieras cómo es estar delante de la gente,
sabiendo que todos ven tu mentira. María se quedó helada, sorprendida por sus palabras. No sabía qué responder, pero en el fondo de su alma comprendía que él tenía razón. Ella lo había defraudado a él y a sus hijos. Al día siguiente la situación empeoró. Alejandro decidió llevar a los niños a casa de sus padres durante el fin de semana, diciendo que necesitaban tiempo lejos de todo ese caos. María se sintió completamente aislada de su familia. Sergio, al enterarse de esto, la invitó a cenar, intentando distraerla y apoyarla. Propuso reunirse en un restaurante acogedor, donde pudieran hablar sin miradas indiscretas. María, cansada de la soledad, aceptó. En el restaurante, Sergio fue atento como siempre. Habló del futuro, de cómo podrían irse, empezar de nuevo. Pero María sentía que sus palabras no le traían alivio. En cambio, sentía vacío y desorientación. «Sabes que podríamos ser felices», dijo Sergio, tomándola de la mano. «Solo tienes que tomar una decisión». María lo miró, y luego a sus manos entrelazadas. Sentía que todo había ido demasiado lejos, y ahora estaba en una encrucijada. ¿Pero podía realmente dejarlo todo atrás? ¿Dejar a sus hijos, su vida? Al volver a casa, descubrió que Alejandro todavía no había llegado. Sobre la mesa había una hoja de papel con su letra. «María, estoy cansado de luchar. Mañana presentaré la solicitud de divorcio. Hablaremos más tarde». Esas palabras parecieron atravesarle el corazón. Sabía que había traicionado su confianza, pero no creía que la cosa llegara tan lejos. Ahora tenía que tomar la decisión más importante de su vida. Pero eligiera lo que eligiera, las consecuencias serían inevitables. María no pudo dormir en toda la noche después de leer la nota de Alejandro. Sus palabras sobre el divorcio sonaron como un golpe en el corazón, dejándola sin fuerzas. Deambuló por la casa como una sombra, sin saber qué hacer. Sus pensamientos se confundían, pasando de la culpa a la ira, y luego al pánico. Por la mañana, la casa estaba vacía. Los niños se habían quedado con los padres de Alejandro, y él mismo se había ido al trabajo antes de lo habitual. María sentía que las paredes la oprimían, y lo único que podía hacer era llamar a Irina. «Irina, necesito hablar. Urgente». Una hora después, estaban sentadas en un acogedor café. María, casi sin tocar el café, contaba atropelladamente todo. Sobre Sergio, sobre la fiesta, sobre la nota. «Siempre has dicho que necesitaba más emociones», decía María con agitación, evitando la mirada de su amiga. «Pero he perdido el control. Lo he destruido todo». Irina la escuchó atentamente, sin interrumpirla. Cuando María calló, dijo con calma: «Buscas culpables, pero en realidad necesitas entender qué quieres a partir de ahora. ¿Quieres salvar a tu familia o continuar la relación con Sergio?» «No lo sé», respondió María con sinceridad. «Con Alejandro todo se ha vuelto tan frío. Y Sergio, él me hizo sentir viva». Irina reflexionó. «Estar viva es maravilloso, pero piensa, Sergio es una elección de emociones, no de estabilidad. ¿Estás dispuesta a vivir en una incertidumbre constante?» Las palabras de su amiga la tocaron. Por primera vez, María comenzó a dudar de que su atracción por Sergio fuera correcta, pero la sola idea de perder a Alejandro y a sus hijos le cortaba la respiración. Mientras tanto, Alejandro tampoco se quedó al margen. A pesar de su firme intención de pedir el divorcio, no podía ignorar el dolor que sentía. Su colega Nicolás, al notar el estado deprimido de su amigo, intentó apoyarlo. «¿Estás seguro de que el divorcio es la decisión correcta?», le preguntó durante el almuerzo. Alejandro dejó el tenedor. «Me traicionó Nicolás. ¿Cómo puedo vivir con eso? La gente se equivoca. Tal vez ella se haya dado cuenta de su culpa. Siempre has dicho que por los niños harías cualquier cosa. El divorcio cambiará sus vidas para siempre». Esas palabras hicieron reflexionar a Alejandro. Amaba a sus hijos más que a nada en el mundo y no quería que sufrieran por sus decisiones, pero la herida de la traición aún sangraba. Por la tarde, Alejandro regresó a casa.
Esperaba encontrar allí la habitual tranquilidad, pero María lo esperaba en el salón. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y desesperación. «Tenemos que hablar», dijo, acercándose a él. Alejandro se sentó en silencio en un sillón, dispuesto a escucharla. «Sé que lo he destruido todo», comenzó María, conteniendo las lágrimas. «Pero te pido que me des una oportunidad para arreglarlo. No por mí, sino por nuestros hijos, por nuestra familia». Su mirada permaneció fría, pero algo en su interior se conmovió. Ella parecía sincera, y sin importar lo que sintiera, él comprendió. Su dolor también era real. «¿Estás segura de que quieres esto?», preguntó. «Porque yo no estoy seguro de poder olvidarlo». María asintió. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario, pero no puedo perderte, ni a nuestros hijos». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro dudó, pero en el fondo sabía. El divorcio no era solo una ruptura, sino la destrucción de lo que habían construido durante años. Pasaron la noche en habitaciones separadas, pero por primera vez en mucho tiempo ambos pensaron en lo mismo. ¿Tenían alguna posibilidad de arreglarlo? Y estaban dispuestos a sacrificar sus resentimientos y orgullo por ello. Mientras tanto, Sergio, relegado a un segundo plano, se sentía innecesario. Comprendía que María se había distanciado. Su silencio era una respuesta que él no quería oír, pero sabía que su historia, tal vez, había llegado a su fin. Pasaron varios días después de la conversación entre María y Alejandro. La tensión en la casa aún flotaba en el aire, pero ambos parecían temer dar el paso definitivo. Alejandro evitaba mirar a María a los ojos, y ella procuraba no cruzarse en su camino. Su hogar se había convertido en un lugar donde el silencio hablaba más que las palabras. María se sentía perdida. Sergio había dejado de escribirle, como si su romance hubiera sido solo un sueño que había terminado abruptamente. Intentaba concentrarse en el trabajo, en los niños, pero sentía un vacío constante en su interior. Lo que antes le había parecido tan atractivo y vital, ahora parecía una ilusión. Una tarde, después de una larga jornada laboral, María estaba sentada en la cocina con una taza de té cuando Ana se le acercó. La niña parecía seria, algo poco común para su edad. «Mamá», comenzó dudando, «¿lloras por las noches?». María se quedó helada. Ni siquiera sospechaba que los niños pudieran haber notado sus lágrimas. «¿Por qué crees eso?», preguntó con cautela. Ana se encogió de hombros. «Lo oigo, y Maximiliano también. Simplemente no sabemos qué hacer. Tú y papá casi no hablan. Pensamos que quizás es por nuestra culpa». Las palabras de su hija la atravesaron el corazón. Se inclinó y abrazó a Ana, conteniendo las lágrimas. «No, mi amor, no es por culpa vuestra. Simplemente, los adultos a veces cometemos errores. Pero vosotros, Maximiliano y tú, sois lo más importante que tenemos». Ana asintió, pero en sus ojos permaneció una sombra de duda. Después de que ella se fuera, María se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo, reflexionando sobre las palabras de su hija. Comprendió que sus problemas habían comenzado a afectar a los niños, y eso fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente, María decidió visitar a Irina. Sentía que necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarla a ordenar las cosas. «Te ves agotada», dijo Irina cuando María entró en su apartamento. «Ya no puedo seguir viviendo así», confesó María sentándose en el sofá. «He intentado arreglarlo todo, pero creo que solo lo empeoro. Alejandro se ha distanciado, los niños sufren, y Sergio, ni siquiera sé lo que siento por él ahora». Irina la miró pensativa. «¿Has comprendido qué buscas en esta vida? ¿Verdadera felicidad o simplemente escapar de la realidad?». Esas palabras hicieron callar a María. Siempre había creído que su romance con Sergio era sobre amor, sobre libertad, pero ahora comenzaba a entender que podría haber sido solo un intento de llenar el vacío. «Creo que buscaba algo que me faltaba en el matrimonio», dijo finalmente.
Pero quizás estaba dentro de mí, no en Alejandro. Irina sonrió, inclinando ligeramente la cabeza. Esa comprensión es un buen paso, pero ¿estás preparada para contarle todo a Alejandro? No porque él ya lo sepa, sino porque quieres ser honesta. María asintió, aunque por dentro se encogió de miedo. A altas horas de la noche, cuando los niños ya dormían, María encontró la fuerza para acercarse a Alejandro. Él estaba sentado en su estudio, inmerso en el trabajo, pero levantó la cabeza cuando ella entró. «Necesitamos hablar», dijo ella en voz baja. Él asintió, dejando los documentos a un lado. «Sé que lo sabes», comenzó María, «y ya no puedo esconderme más. Me duele, me avergüenza y me da miedo. Cometí un error, un gran error, pero te pido que me escuches». Alejandro permaneció en silencio, su rostro impasible. «Estoy confundida», continuó ella. «Nuestro matrimonio se convirtió en una rutina para mí, y pensé que había encontrado algo real con Sergio, pero ahora entiendo que no era amor, era una huida de mí misma, de mis miedos y mi insatisfacción». Su voz tembló, pero continuó. «Quiero intentar arreglarlo todo. Por ti, por los niños, por nosotros. Pero si no puedes perdonarme, lo entenderé». Su mirada se suavizó, pero no dijo nada. El silencio entre ellos pareció eterno, hasta que finalmente exhaló. «No sé qué siento ahora, pero María, si intentamos, no será fácil, y no estoy seguro de poder volver a confiar en ti. Por lo tanto, he decidido definitivamente que nos separamos». Mientras tanto, Sergio desapareció por completo de su vida. Ella no lo buscó, comprendiendo que su vínculo había sido temporal, ilusorio. Todo lo que le quedaba era la oportunidad de recuperar a su familia y encontrarse a sí misma. La casa, que una vez estuvo llena de vida, ahora parecía un museo de recuerdos. Habitaciones vacías, fotografías en las paredes y objetos dejados como recordatorio del pasado. El silencio, que antes parecía algo raro y valioso, ahora oprimía a María, convirtiéndose en su compañero constante. Alejandro se había ido. Con él se habían ido los niños, las risas, la alegría y la sensación de familia. Solo quedaba el vacío, que tenía que llenar de nuevo. María se sentó junto a la ventana, mirando su patio vacío. Le costaba reconocer que ese vacío era el resultado de sus propios errores. Reflexionó mucho sobre cómo había llegado a ese punto. Su enamoramiento con Sergio, su deseo de sentirse viva de nuevo, se había convertido en una tragedia para todos. Y ahora, sin nadie que la interrumpiera, se daba cuenta de cuánto había herido a Alejandro y a los niños. Cada día comenzaba igual. María se levantaba de la cama, se preparaba una taza de café y se sentaba a la mesa de la cocina. Miraba las viejas fotografías familiares. El momento en que Ana cogió un pincel por primera vez, Maximiliano con un robot de juguete que habían comprado en una feria, y Alejandro abrazándola como si nunca quisiera soltarla. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se obligaba a no llorar. Ahora, más que nunca, entendía que tenía que ser fuerte, aunque fuera por ella misma. Mientras tanto, Alejandro se centró completamente en los niños. Alquiló un pequeño y acogedor apartamento cerca del colegio para que Ana y Maximiliano pudieran adaptarse más rápidamente a la nueva realidad. Por las mañanas desayunaban juntos, hablando de sus planes para el día, y por las tardes iban al parque o jugaban a juegos de mesa. Alejandro intentaba suplir a los niños el cariño que habían perdido, y estaba agradecido de que sus padres lo apoyaran en ese momento difícil. Ana y Maximiliano estaban pasando mal la transición. Ana, retraída y soñadora, empezó a pintar aún más cuadros, en los que se veía su inquietud interior. Maximiliano, por el contrario, mostraba ira e irritabilidad, negándose a hablar con María cuando ella llamaba. Alejandro hacía todo lo posible por explicarles a los niños que su madre no había dejado de quererlos. Sabía que su relación con María estaba rota, pero esperaba que ella pudiera encontrar la manera de recuperar la confianza de los niños. María intentaba establecer contacto con Ana y Maximiliano. Llamaba todas las noches, preguntaba cómo les había ido el día,
Se interesaba por sus progresos en el colegio. A veces solo recibía respuestas cortas, pero hubo momentos en que los niños comenzaron a contarle sobre sus aficiones. Eran pequeños rayos de esperanza que María agarraba como un salvavidas. En una de esas noches, Ana finalmente le mostró a su madre a través de la pantalla su nuevo dibujo. Representaba una casa llena de luz, con personas que se sonreían. «Esto es con lo que sueño», dijo la niña. Esas palabras fueron un nuevo golpe para María, pero también le recordaron que tenía que luchar por reconstruir su familia, aunque fuera un camino largo y difícil. Sergio desapareció de su vida tan repentinamente como había aparecido. Sus últimas palabras fueron simples. Ambos buscamos en esto algo que no podíamos encontrar el uno en el otro. Esa relación que alguna vez había considerado su salvación resultó ser una ilusión. Ahora entendía que su felicidad nunca podría depender de otra persona, solo de ella misma. María empezó a trabajar en sí misma. Se apuntó a cursos de psicología, asistió a conferencias sobre relaciones familiares y acudió a terapia. Eran pasos lentos y dolorosos, pero sabía que no había otro camino. Su vida ahora era como un lienzo en blanco que tenía que llenar de nuevos colores. Alejandro, por su parte, decidió reunirse con María para hablar del futuro. Acordaron verse en la cafetería donde solían almorzar toda la familia. Cuando llegó, María ya estaba esperándolo en una mesa, apretando una taza de té en sus manos. Parecía cansada, pero en sus ojos había aparecido esa determinación que él no había visto hacía tiempo. «Gracias por venir», comenzó María. «Quiero decirte que entiendo. Lo que pasó no se puede arreglar. Pero quiero formar parte de la vida de Ana y Maximiliano. Que sea incluso una pequeña parte, pero estoy dispuesta a luchar por ello». Alejandro la miró atentamente. Le costaba olvidar el dolor que había sentido, pero veía que María había cambiado. «Tienes razón», dijo finalmente. «No podemos volver a lo que era, pero los niños deben ver que sus padres pueden trabajar juntos por su felicidad». Esa conversación marcó el comienzo de su nuevo camino. Alejandro y María ya no eran una familia, pero decidieron permanecer como compañeros en la educación de sus hijos. Cada uno continuó su vida por separado, pero con la conciencia de que los errores del pasado podían convertirse en lecciones que los ayudarían a mejorar. María regresó a su casa vacía, pero ahora ese vacío ya no la asustaba. Empezó a decorar las habitaciones, como si volviera a darles vida. Volvió a dedicarse al diseño, ayudando a otras familias a crear comodidad en sus hogares. Eso se convirtió para ella en una manera no solo de ganarse la vida, sino también de reconstruir su alma. Alejandro, rodeado del cariño de sus hijos, siguió construyendo un mundo seguro y estable para ellos. Vio cómo Ana volvía a sonreír y cómo Maximiliano dejaba de evitar las conversaciones. Eso le daba fuerzas para seguir adelante. Sus caminos se separaron, pero cada uno siguió su propio rumbo con una nueva comprensión. A veces, para encontrarse a uno mismo, hay que pasar por el dolor. La vida continuaba, y les esperaban nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. No era el final, sino el comienzo de un nuevo camino.